Hola, buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento en que veáis este vídeo, en el que mi compañera Fini y yo os vamos a presentar el guión de una unidad didáctica integrada, de una UDI. Como bien sabéis, son tres grandes partes las que distinguimos en una UDI: la concreción curricular, la transposición didáctica y finalmente la evaluación o valoración de lo aprendido. En la sesión 2 del curso estuvimos trabajando justamente sobre la transposición curricular, en la transposición didáctica, perdón, que es lo que sucede a nivel de aula, justamente en ese nivel de concreción. Como decíamos, por nuestra experiencia, lo que más fácil nos resulta es definir una tarea, un producto final. Siempre la tarea va asociada a un producto final y conviene describir muy bien ese producto final, porque la buena descripción de ese producto facilitará la secuenciación en actividades y posteriormente las actividades vendrán desglosadas en una serie de ejercicios. Las actividades son los pasos para conseguir ese producto final, por eso decimos que una buena definición del producto final viene a secuenciar esas actividades, y los ejercicios pues son actividades mucho más sencillas, más repetitivas, más memorísticas, de menor complejidad, pero que son imprescindibles para la consecución de las actividades programadas. Luego, una vez definidas las actividades de cada una de ellas, pues había que definir la metodología. Dijimos en este apartado pues de incluir fundamentalmente los tipos de agrupamientos que se hacían: gran grupo clase, trabajo individual, parejas, pequeños grupos. Por supuesto también estrategias de tipo cooperativo, si se van a llevar a cabo. Alguna experiencia de aula invertida, como esta que estamos llevando a cabo, etcétera. Luego, en el apartado de temporalización, pues simplemente el número de sesiones que estimamos convenientes para desarrollar esa actividad. Pasaríamos posteriormente a los recursos, que aquí distinguimos tanto recursos materiales como personales o humanos, es decir, pues desde libros, enlaces a páginas web interesantes para la consecución de la tarea prevista, hasta, por ejemplo, pues contar con la presencia pues de distintos profesionales de diferentes gremios que nos puedan ayudar o puedan dar pistas sobre o aportar su experiencia en las actividades planteadas. Aquí cabe la posibilidad incluso de recurrir a padres o madres de alumnos y alumnas, con lo que es una buena oportunidad para la integración de las familias en este proceso. Pasaríamos posteriormente a definir los procesos cognitivos que hay presentes en esa tarea, y aquí pues estuvimos en la sesión hablando en una doble línea. Primero hablamos de la taxonomía de Bloom, que personalmente nos parece la opción más fácil y más intuitiva para analizar estos modelos de pensamiento, para entender estos modelos de pensamiento que vienen asociados fundamentalmente a tipos de actividades. Tipos de actividades que se identifican con verbos. Así podemos hablar de actividades de recordar, de comprender, de aplicar, analizar, evaluar, y en la cúspide de la pirámide tendríamos las actividades de tipo creativo. Conforme vayamos ascendiendo en esta pirámide, vamos aumentando el nivel cognitivo. El pensamiento se va haciendo de orden superior. Y sobre todo, con la idea que nos teníamos que quedar es que deberíamos plantear actividades de distintos tipos que involucren distintos tipos de estos verbos. O sea, actividades de recuerdo, actividades de aplicación, de análisis, de evaluación, etcétera. Luego estuvimos viendo alguna diapositiva en la que identificamos cada uno de esos escalones con algunos otros verbos para que quedase todavía más claro a qué se refieren. Toda esta documentación la tenéis en las diapositivas que os dejamos de la sesión formativa. Sin embargo, la Junta de Andalucía hasta el momento se decanta por estos modelos de pensamiento que tenéis en la diapositiva: reflexivo, analítico, lógico, cada uno con sus características y expresiones culturales. Y probablemente, para entender a qué se refiere cada uno de ellos, pues lo más socorrido sea en recurrir a una serie de ejemplos. Así, por ejemplo, como pensamiento reflexivo lo identifica con la actividad de preparar una presentación sobre un tema. Pensamiento analítico lo podemos ejemplificar con la elaboración de un informe recopilatorio de datos. Así, pues el pensamiento sistémico pues sería reelaborar unas preguntas del libro de texto, etcétera. Los ejemplos que tenéis aquí y que nos vienen a ayudar a entender a qué se refiere cada uno de esos
estilos cognitivos a los que hemos aludido con anterioridad. Sin embargo, corresponde a nivel de centro definir los distintos procesos cognitivos, con lo que si nos decantamos por la taxonomía de Bloom, pues no habría mayor problema, porque ya digo, esto es una decisión de centro, el que determina qué procesos cognitivos se van a poner a disposición de los distintos departamentos para la elaboración de sus programaciones y actividades didácticas. Una vez visto esto, volvemos al guión para simplemente ya hablar de escenarios y contextos. Los escenarios serían los lugares donde sucede la actividad, donde se lleva a cabo la actividad. Si podríamos tener biblioteca, aula informática, el aula ordinaria o incluso algún escenario externo, en alguna salida, alguna excursión, por ejemplo. Y luego de contextos, pues aludiría fundamentalmente, como tenéis aquí en el pie de página, a la repercusión que esa actividad tiene. Por ejemplo, si es una actividad que tiene una repercusión para mejorar mi ciudad, mi pueblo, pues estaríamos hablando de un contexto social. Si es para mejorar alguna realidad de mi instituto o de mi escuela, pues tendría una repercusión, el contexto del que estaríamos hablando sería escolar, y así sucesivamente, pues hablar de los contextos individual, familiar, escolar o comunitario o social. Sobre todo esto estuvimos trabajando en la última sesión presencial, y ahora mi compañera Fini os pasa a comentar los aspectos más destacados relativos a la concreción curricular. A continuación, vamos a ver cómo realizar la concreción curricular, aunque es la primera parte de la UDI, pero después de hacer la transposición didáctica, vamos a ver cómo realizar la concreción curricular. Tenemos que escribir en primer lugar pues la materia sobre la que estamos haciendo la UDI, matemáticas, lengua castellana, literatura, etcétera. Tendremos que poner los criterios de evaluación y competencias clave, los estándares de aprendizaje evaluable, los contenidos y los objetivos didácticos de la materia. ¿Dónde vamos a encontrar cada una de esas partes? Pues esto ya lo vimos en el primer módulo, pero vamos a hacer un breve recordatorio. En el Real Decreto encontraréis en las diferentes materias, divididas por bloques en los que aparecen los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. A su vez, en la orden aparecen los objetivos generales de la materia, algunas recomendaciones metodológicas y ya los contenidos por curso en algunas materias, los criterios de evaluación relacionados con las competencias clave que se desarrollan con ellos. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es coger de nuestra transposición didáctica, de nuestra tarea, nuestras actividades con nuestros ejercicios, qué criterios de evaluación son los que vamos a trabajar, porque aunque realmente cuando nosotros elaboramos una tarea con un producto final, vamos a trabajar muchísimas cosas y muchísimas competencias clave, pero vamos a centrarnos en las que más se trabajen o en los que más nos interesen trabajar en ese momento. Esos son los criterios de evaluación que vamos a escoger con los estándares de aprendizaje que vamos a escoger del Real Decreto, con qué contenido y relacionarlos con los objetivos didácticos que nos aparezcan en la orden. Porque aunque trabajemos mucho, vuelvo a repetir, en las diferentes tareas, en las diferentes UDI a lo largo del curso, pues prestaremos especial atención a uno o a otro. Es recomendable tener como una especie de plantilla donde vayamos señalando en cada UDI qué criterios de evaluación y qué estándares de aprendizaje hemos trabajado, para que en la siguiente UDI, la elaboremos para trabajar otra. Y así a lo largo del curso poder trabajar al menos una vez cada uno de los estándares de aprendizaje o de los criterios de evaluación, en el caso en el que la aplicación Seneca aparezca por criterios de evaluación. Finalmente os voy a presentar un recurso, concretamente un repositorio de UDIs que tenemos dentro del Seneca y que creemos que puede ser un recurso interesante que conozcáis para que podáis acceder a modelos de distintas unidades didácticas integradas. Para ello tenéis que acceder al Seneca de manera normal, con vuestro usuario y contraseña, con el perfil de profesorado,
os vais aquí a la parte derecha, a la carpeta de los documentos que se pueden pedir, desplegáis la parte de alumnado, dentro de alumnado evaluación, y dentro de evaluación la opción que pone currículo por competencias. Casi todas estas opciones las tenemos desactivadas por el momento, pero sí podemos acceder al repositorio de UDIs. Pinchamos aquí y ya nos salen pues todas las UDIs que contiene el repositorio. Luego ya pues podríamos, utilizando el buscador, acceder a las características que queremos en nuestra UDI. Año académico ponemos cualquiera para que no sea muy restrictivo y solo nos busque las de este año. Podría que no hubiese ninguna. El curso, fijaros que no está demasiado claro el buscador, porque hay aquí un poco de lío, de primero de eso de 2012 a 2014, 2015 a 2015. En fin, nos adaptamos a lo que tenemos. Seleccionamos esta opción. Tipo de UDI, siempre aquí basada en áreas, que es el modelo de UDI que estamos viendo, las basadas en áreas. Que contenga la materia, pues por ejemplo vamos a poner matemáticas, lo que no significa que no pueda contener alguna otra asignatura más. Podría ser una UDI interdisciplinar, competencia, cualquiera, para no ser muy restrictivo. Le damos a buscar y nos salen las UDIs que hay con las características que hemos encontrado, que hemos buscado, perdón. A partir de aquí, pues con el botoncito verde le damos aquí a imprimir, se nos genera el documento, que se nos va al botoncillo de documentos solicitados, esperamos un minutillo y ya nos avisa el sistema cuando está generado. No obstante, pues accedemos aquí, ya dice que ya ha terminado de generarse, y aquí pues tenemos, yo he accedido ya a algunas de ellas, y una vez que tenemos aquí, pues otra vez al botoncillo verde, le damos o ver documento, descargar, en fin, la opción que queramos. Creo que esto ya lo conocéis sobradamente. Yo concretamente nos hemos bajado aquí algunos ejemplos de UDIs que os incluimos en el correo electrónico que os hemos mandado preparatorio de la próxima sesión. Concretamente os incluimos una UDI titulada Las primeras civilizaciones, otra de crear una vivienda ideal y otra que habla del futuro, ¿vale? Bueno, pues la tarea que os pedimos con una de estas UDI, la que vosotros queráis, la que elijáis, es que le echéis un vistazo, que la veáis y con los conocimientos que ya tenéis de elaboración de una UDI, pues que la evaluéis y hagáis una crítica. Una crítica de las cosas que os parecen bien, las cosas que no os cuadran, lo que echáis de menos, si consideráis que esta UDI pues, está bien diseñada, si le faltan algunos ingredientes importantes. Para ello también os hemos incluido en ese correo el cuestionario de evaluación de una UDI, es decir, las características que debe tener una UDI pues para ser adecuada, para estar bien diseñada. Concretamente son dos cuestionarios, una de la evaluación del diseño de una UDI y otra que alude a la puesta en práctica, al desarrollo de la UDI, pero pues, en este momento no tiene sentido pues porque no la hemos llevado todavía a la práctica, ¿vale? Con estos cuestionarios, ya digo, pretendemos que hagáis una evaluación de una UDI. Y justamente empezaremos la próxima sesión donde acaba este vídeo, debatiendo, hablando sobre las dificultades que hayáis tenido en la elaboración de las actividades que hemos ido proponiendo, debatiendo sobre las mismas, viendo los análisis, las evaluaciones que habéis hecho de la unidad de didáctica integrada. Por eso os pedimos que en la medida de lo posible pues veáis con atención estos 15 minutos aproximadamente, que vayáis haciendo las actividades propuestas y en la medida en que eso lo podáis hacer, pues sin duda la sesión va a ser mucho más rica y mucho más fructífera. Pues nada más, muchísimas gracias por vuestro trabajo, por vuestra atención y por vuestro tiempo.